también a la consolación, a la desolación, porque poniendo los medios y disponiéndose, experimentará más las emociones internas, las consolaciones y divinas inspiraciones con las que Dios le da a sentir el medio que le conviene. Es decir, cuando en definitiva Dios quiere algo de mí, eso termina dándome un consuelo. Dios me muestra que estoy en su voluntad si me da un consuelo. ¿Qué significa? Estoy en desolación y voy haciendo estos movimientos, ¿no? Bueno, como decía, tomo penitencia. Por ejemplo, yo lo veía en el mes de ejercicio. Hacía 4 horas de oración, veía que no pasaba nada, hacía 5 horas de oración y veía que después de la oración, bueno, gustaba. Bueno, ahí estaba. Se ve que el Señor me pedía un esfuerzo más. Pero en otro momento hacía 5 horas, pero me costaba un montón y no encontraba nada. Entonces volvía a las 4 horas y ahí encontraba que podía, diría, disfrutar, entre comillas, el encuentro con el Señor. Ahí me estaba confirmando que eso es lo que quería Dios para mí en ese momento. No sé si me entienden. Esto, el Señor confirma lo que uno quiere, dándome un consuelo en definitiva, aunque sea a través de una penitencia, pero yo encuentro que esto, aunque a lo mejor me moleste esta penitencia sensiblemente, pero el fruto espiritual me da un consuelo. No sé si me llegan a entender, y a eso hay que acostumbrar al dirigido, que vaya probando a ver dónde encuentra la apertura de la ventana que hace que se pueda encontrar más fácilmente con Dios. Bueno, termino estas reglas de segunda semana que da también San Ignacio, como él dice, para distinguir lo que viene de Dios y del enemigo. Aquí sí como que personaliza más Dios y el enemigo. Es sobre todo para discernir en la consolación, porque podríamos ser engañados también con una consolación. Es lo que se llama tentación bajo apariencia de bien. Es una tentación más sutil. El demonio te puede tentar, diría, con una tentación grosera, es más propio de los que se inician, una tentación grosera, sexual, lo que sea. Pero aquellos que van avanzando en la vida espiritual agudiza, como afina, porque uno se da cuenta enseguida, qué sé yo, esto ya por lo que veo, sé que esto es una... Entonces me ataca con apariencia de bien, o sea, parte de algo bueno, y de ahí, poco a poco, me va llevando. Entonces, un acompañante espiritual tiene que conocer también esta forma de ataque para uno mismo y para los demás. Entonces, yo le llamo a esto afinar la puntería, afinar la puntería porque, bueno, es un decimiento más afinado para desenmascarar lo que se llama en teología espiritual la ilusión espiritual. Ilusión espiritual. Termino engañado. Empiezo bien y termino engañado. Entonces, ¿cómo poder discernir en esto? Esto es lo que presenta San Ignacio. En la primera regla de esta segunda semana nos deja, vuelve a repetir esto, es propio de Dios y de sus ángeles en sus mociones, en sus en los movimientos que produce nosotros, dar verdadera alegría espiritual. Esto es, y esa alegría que muchas veces quita con facilidad, hay una tristeza, una turbación que yo tengo, es decir, que San Ignacio lo repite, es un criterio universal, que yo lo decía en otro momento. La alegría es el don del resucitado para los cristianos. La verdadera alegría
esta experiencia regalada, provocada por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, es importante en nuestra vida, porque me ayuda a caminar en el Señor, a defender este don de las tentaciones que me quieren apartar. Entonces lo dice en el inicio, no olvidar esto, que Dios quiere dar ese consuelo a los que siguen, Es propio, le leo el texto más original, es propio de Dios y de sus ángeles, sus emociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a la que induce el enemigo, del cual es propio combatir. El enemigo, ¿qué hace? Combate contra esta alegría. ¿Cómo combate? Con razones aparentes, con sutilezas, con falacias. Quiere quitarme la alegría. Quiere quitarme la alegría. Quiere quitarme este don de Cristo. Dice la Gaudium et Spes en el número 45, Cristo es la alegría del corazón humano. Una alegría profunda en medio de las pruebas. Esto es importante. San Francisco de Sales, aconsejándole a una dirigida suya, una religiosa de una abadía, le decía: despertad constantemente en vos misma el espíritu de gozo y suavidad, y estad segura que ese es el verdadero espíritu de devoción. Y si a veces os sentís atacada del contrario espíritu de tristeza y amargura, arrojad a viva fuerza vuestro corazón en Dios e inmediatamente entreteneos en ejercicios contrarios. El Dios de todos los consuelos, leíamos ayer un texto que viene a consolar a los suyos, quiere consolar, no con una euforia, sino con el consuelo de su presencia y de su acción. Por lo tanto, esto es propio de Dios, y el enemigo, en cambio, quiere quitarme esa tristeza. Volvemos a esto de cómo Dios da la gracia y el enemigo ataca. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Se experimenta en parte con los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cómo busca quitarme la alegría? Por razones aparentes, me hace dar vueltas, cosas, me hace obsesionar por una cosa tanto que me quita. Yo lo experimenté esta siesta. Esta siesta estaba, fíjate que así cantaba, yo tenía un gozo, este curso, yo percibí que este curso Dios lo quería porque en estos 2 días yo tuve consuelo. Pero esta siesta me hizo pensar en una cosa sobre mi superior general, diciendo: si el superior general hace eso, y empecé a... Pero una razón que sería, es como una, se podríamos llamar un futurible, ¿no? Pero me enredó de eso, me quitó de dormir un ratito y me empecé a enredar en una cosa. Ahí está el enemigo, para quitarme el consuelo que tenía. Y después me di cuenta, pero qué boludez, diríamos nosotros. Pero una cosa que podría darse, pero vi que era el enemigo, porque era como yo decía: si él llegaría a hacer esto, yo como que le arrebato cualquier cosa así, pero como que me encerraba. Entonces, fíjense cómo estas razones aparentes, que te aparece así, ¿viste? Y te puede ser con el obispo, con el párroco, con cualquiera, ¿no? O sutilezas. Es decir, el mal espíritu acude con un jarro de vinagre ideológico. Me quiere agriar. Los fariseos, los escribas, introducían peros. Son peros, sutilezas, que me quitan la paz. Me quitan la paz. Continua falacia, dice. Cuidado, ahí el enemigo busca quitarme es como digo, es abortivo. Entonces San Ignacio comienza esta serie arriba recordando que es propio de Dios dar la verdadera alegría. Y tengo que pedirle, y por eso que diría,
una consolación que dure meses, bueno, ahí hay que descubrir, está combatiendo demasiado el enemigo y bueno, hay que buscar descubrir que está haciendo estrago por algún lado, ¿no? Entonces, puede ser que, qué sé yo, tengo un temperamento que tiendo hacia él, bueno, habrá que discernir, pero diría que pasemos así, tengamos algunos días, o como ahora que yo tuve esta tarde, esto así, pero hay que desentrañar las trampas que puede ser. A lo mejor me quedé con una sutileza y esto me está generando tristeza. Te estoy dando vuelta, entonces bueno, tengo que dejarme ayudar, hablar con la acompañante espiritual para desentrañar eso, para ver si, bueno, tengo que colocarlo de otra manera, tengo que tener una actitud espiritual interior. Bueno, esto es lo primero que dice San Ignacio. Bueno, aquí tenía escrito, no sabía lo de San Francisco de Sales, que se lo describí. Y después San Ignacio dice, ¿cuál es la consolación? Hay una consolación que no se puede dudar que es de Dios, que es la consolación, llama él, sin causa precedente. Eso es exclusivo de Dios. La consolación sin causa precedente se puede dar en cualquier momento. Gracias. Porque Dios, bueno, está vivo en mí, si estoy en gracia, Dios que sorpresivamente y con novedad me da una consolación. Sin que uno diría, porque hay cosas que uno podría decir, bueno, esto puede deberse, yo recibí esta carta, me consoló y yo le seguí dando vuelta y obtuve consolación. Eso sería con causa precedente. Hay algo que la fue provocando. Pero a veces uno está bañándose o está caminando y llega algo que te consuela, es sorpresiva, es novedosa. Uno no tiene relación con lo anterior. A nuestro fundador le pasó que había discutido como laico, era laico, discutió con su hermano, casi llegaron a la trompada. Para no llegar a la trompada se fue a la pieza para calmar los nervios, tomó un libro de San Juan de la Cruz para leer algo, y en ese momento, pero tuvo una gracia, así, algo que le iluminó la vida. No había relación causa-efecto, porque la situación que estaba, y bueno, esas consolaciones que vienen sorpresivas, con novedad, dice San Ignacio, eso es solo de Dios. Es Dios que toca el centro de tu corazón. Entonces, estar atento, de lo que ocurre a mí, lo que puede ocurrir a un dirigido que viene de pronto, y a veces viene acompañado con una especie de misión, diciéndome algo que tengo que hacer, algo, bueno, eso, ahí como que me da ya todo hecho el Señor. Eso se da. Piensen si no se dio en la vida en algún momento. De pronto, me vino esa certeza, esa alegría. Bueno, eso es una consolación de Dios, no darle más vuelta. Pero hay otras consolaciones que vienen y tienen una causa. Entonces dice San Ignacio, una causa, porque bueno, yo estaba leyendo un libro y me fui enfervorizando y al final, bueno, terminé con mucha consolación. Entonces dice, en una consolación con causa puede ser del bueno o del mal espíritu. Uno que, si sería de buen espíritu, es para que yo aproveche y crezca y suba. Si es del mal espíritu, podría partir de ahí para una tentación con apariencia de bien. Es decir, parte de algo bueno, pero de ahí me puede llevar. No sé, por ejemplo, una mujer que se va entusiasmando en el trabajo parroquial, y entonces se va entusiasmando, siente consuelo, siente consuelo, y poco a poco va descuidando el marido, va descuidando los hijos, se van quejando de él, entonces partió de algo positivo y me está llevando a algo negativo.
Entonces, esa consolación hay que discernirla, porque de eso se puede aprovechar el mal espíritu. Sí, pero yo cambié para hacer una síntesis, la última de todo. Dice San Ignacio, es interesante para a veces esto pasa con los videntes, con los que tienen revelaciones. Dios te puede dar una consolación a través de una revelación, lo que sea una visión, una consolación con causa. Normalmente la consolación con causa presente es algo breve, que toca el espíritu. Pero uno queda tan entusiasmado que empieza a darle vuelta y agregar cosas. Eso segundo ya no se puede decir que es de Dios, hay que discernirlo. Y por eso que a veces no es fácil discernir si es de Dios o no, si esta aparición, esta revelación. Porque la persona que ha tenido esa revelación empieza a agregar cosas propias. Y eso ya no se puede decir que es de Dios. Pero partió nuevamente, por ejemplo, nuestro fundador tuvo una consolación sin causa precedente. Fundarás una obra sobre ejercicios espirituales y saldrá. ¡Pac! Ya está. Eso fue lo que le dijo. Imprevistamente, él fue al sagrario a hacer una visita y ¡pum! Con un consuelo, ¡tac! Fue uno de los signos para salir de la compañía de Jesús y fundarnos, ¿no? Nada más. Pero está el peligro, como uno queda enfervorizado, de empezar ya a agregarle cosas de acá, y eso cuando estos que escriben y agregan, pero ahí es donde a veces, eso es lo que hay que discernir después, no sé si, y a veces es difícil, porque han escrito tanto que uno ya no sabe cuál es el núcleo esencial. Sí. Padre, pero también digo, ¿cómo discernir eso? Está vino, pero como uno acompañando, uno dice, fui a visitar el Santísimo, ahora bueno, tengo que fundar. ¿Cómo ayudar en eso también? Bueno, pero tener en cuenta que si vino imprevistamente y como una novedad, algo quiere decir Dios ahí. Después habrá que ver, pero normalmente hay que darle bolilla a esa moción. A mí me pasó, por ejemplo, un muchacho cuarto de teología, o sea, ya para ordenarse, está haciendo los ejercicios de mes, una consolación, tenés que casarte. Claro, yo decía, pero esto terminó casado y es feliz. Cuando llegó, yo también dije, ¿qué hago con esto? Porque él en ese momento todo iba hacia el sacerdocio. Y le llegó en ese momento y después se fueron dando las cosas de tal manera, o sea, Dios le fue que salió, se casó y todo. Entonces, yo claro quedé desconcertado en ese momento, pero que se da, se da. A lo mejor es bueno que se dé en ese segundo, pero bueno, hay que seguir, pero ya te digo, a mí pasó eso, ¿no? Por supuesto, si uno sabe que este es medio pirado, bueno, entonces, pero si una persona que diría, trata de buscar a Dios, ahí es donde hay que darle, no sé si me entendés. Entonces, diría, no podemos tomarla como cualquier cosa. Esas son las perlas que, bueno, es una manera, pero cuidado con lo que agrega, lo que puede agregar después. Eso sí, esto ya es propio, como dice ahí, la persona introduce por propio razonamiento, con asociación de deducciones, propósitos y opiniones que no son comunicados directamente por Dios. Esto debe ser discernido porque puede ser del buen o del mal espíritu. Entonces, no sé si esto con esto ya es hilar un poco más fino, ¿no? Pero bueno, se lo digo rápidamente. Sí. Esta consolación que hablamos, ¿es un instante o es algo que la persona lo mantiene en el tiempo, diríamos?
se te queda grabada, pero la emoción en un instante, se te queda grabada. Como que no puedo dudar que la tuve esa experiencia. El consuelo al volver con esto, vuelve a tener esta consolación. Es decir, el pensar me da consolación también, porque, pero diría, me consuela porque realmente cuando se tiene esta consolación uno se siente profundamente amado por Dios, que tiene esta deferencia en el amor decirme esto. Es como aquello de la llaverá del desierto y la llaverá del corazón. Dios me habló del corazón. Sí. Yo creo que, no sé, pero como que ayudar al dirigido a que trate de memorizar a ver en el momento que sintió eso, qué fue lo primero que se le vino al pensamiento, y quedarse ahí. Ahí está. Eso. Es el tema. Eso. Discernir bien eso. Sí. Padre, lo que usted nos había dicho, si hay una santa indiferencia, viene de Dios. Claro. Si hay simplemente un capricho porque es más cómodo, porque ahí hay que analizar. Hay que analizar, eso sí, seguramente. Cuando uno tiene una postura fijada, pero uno que está en la búsqueda, viene, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Esto ocurre varias. Yo he tenido estas gracias muchas veces, he tenido gracias así, que como que te muestran el camino, o como que a veces no tiene un mensaje. Por ejemplo, yo el día que mi padre falleció, así de golpe falleció mi padre, con un coma diabético. Mi padre se puso, bueno, hubo problemas, mucho en mi vocación, mucho. Yo tuve que irme de mi casa, no pude volver por un tiempo. Después, gracias a mi madre, pude volver. Pero la relación con mi padre era muy tensa todavía, poco a poco. Bueno, él no aceptaba, me dejó hacer todo menos cura. Pero Dios tiene esas cosas que te llama a ser cura. Me avisa una vecina que llamaba por teléfono y decía: mi padre, Hugo, te voy a dar una mala noticia. Cortaba, me dijo, bueno, falleció tu papá. Yo estaba en Rosario, estaba en filosofía, entonces hablé con el formador, me dijo que viajara enseguida, subo al colectivo, iba, gracias a Dios, poca persona, me senté atrás de todo, me acuerdo, y en ese momento tomé conciencia y me puse a llorar, porque qué sé yo, en ese momento una consolación sin causa precedente. Yo soy tu padre. Pero un consuelo, que cuando yo llegué al velatorio, una persona muy íntima que me decía: vos mataste a tu padre. Y yo no perdía el consuelo. Y eso porque yo, en definitiva, había hecho la voluntad de Dios. Yo no quise hacer eso para hacer sufrir a mi padre. A veces me acuerdo en la casa de formación, me venía ese pensamiento: y si tu padre muere, no va a tener remordimiento. Y había leído un libro de lectura espiritual que decía: cuando venga ese pensamiento, responde: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quería hacer por sufrir. Pero bueno, en ese momento el Señor me dio esa gracia que hizo que yo en el velatorio, a pesar de que me dijeran esas cosas, yo no perdí la paz. Es decir, como que me preparó para esa situación, y siempre lo viví desde ahí, y es un consuelo que me ha, diría, marcado mucho en la vida, porque me hizo experimentar la paternidad, en ese sentido: yo soy tu padre. No sé si me entendés. Entonces esas cosas, bueno, es una gracia, porque yo en ese momento estaba llorando, decir, era desconsuelo. Yo no busqué, diría, no había una búsqueda de consolación en nada, era todo lo contrario. ¡Bum! Fue como pasar de 0 a 100. Ahí yo no pude dudar, y así se dio en otros momentos también de mi vida. Y veo que también se da, en los dirigidos se da estas cosas, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que también sea algo que quede replicando en el tiempo. Claro que queda, yo siempre me recuerdo de eso. Son como intuiciones del espíritu. Claro. Que al ser otro conocimiento distinto al racional nuestro, te queda grabado. Te queda grabado. Es causa de consuelo incluso cuando uno está desolado. Claro.
porque yo con todo esto, hay una cosa que Dios sabe más y mejor, es una cosa que, porque Dios me respondió en el momento que yo necesitaba, pero de una manera no racional, sino basta como imprimiéndome su paternidad. Qué sé yo, es difícil explicarlo con una experiencia espiritual, ¿no? Sí. Yo me acordaba con esto que dice de la palabra que después se van agregando cosas, lo de San Francisco de Asís, cuando le dice Jesús reconstruya mi iglesia, yo no lo entiendo. Claro, ahí está, ese es el ejemplo que suelo tomar. Ve y repara mi iglesia. Ahí agregó San Francisco que tomó ladrillo, cal y empezó a reparar. El Señor le pedía reparar la iglesia desde la pobreza, que estaba muy comprometida con la riqueza. A San Ignacio de Loyola también le pasó, iba camino a Roma y en la Estorta, ahí tiene también una consolación sin causa precedente. Él ve a Cristo llevando la cruz y el padre que le dice al hijo, yo quiero que te siga. Tac. Eso. ¿Qué interpretó San Ignacio? Que iba a morir mártir. Ya eso lo agregó él. Lo agregó él. Lo que le pidió que sea compañero de Jesús y que lo siga. Él agregó. Ahí está los agregados, ¿no? Que uno puede ir haciendo en esto, ¿no? Yo no me acuerdo, en el retiro nuestro, el de mes, no recuerdo quién habló de este tema en la universidad. La gracia usaba este ejemplo que era bien textual, yo lo usaba muchas veces, decía, Dios en algún momento nos hace intuir, si estás conmigo, todo lo vas a poder. Si estoy con vos, todo lo voy a poder. Y si corro fuerte, voy a atravesar la pared corriendo. Y se larga y cruza para cruzar la pared. Claro, ahí era clarito que todo lo que venía después era agregado de él. Claro, claro. Él había dicho, conmigo todo lo va a poder. Claro, claro. Voy a poder cruzar la pared corriendo, voy a poder... Sí, sí. Uno está tan entusiasmado que es el... Bueno, ya es la hora. Los dejo con la consolación sin causa precedente. Bueno, porque son las 7:30 y bueno, en otro quizás podemos terminar. Muy bien. Gracias. Nada. Gracias.